Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta otra sesión de la tarde en la conmemoración de este Día Internacional contra la Corrupción. Me voy a tomar un par de minutos nada más para contarles desde dónde les estoy hablando, que es básicamente en mi rol como participante de la Asociación Costa Rica Íntegra. Es una asociación de ciudadanos y ciudadanas voluntarias, que es además la representación de la Organización Internacional Transparencia Internacional en Costa Rica. Costa Rica Íntegra surgió por ahí del año 2014 más o menos y se ha ido abocando a una serie de temas, pero básicamente la misión nuestra es poner en la agenda pública, en la agenda de los tomadores de decisiones, los temas anticorrupción. Trabajamos muchísimo en temas de Estado abierto, somos parte somos la representación de sociedad civil en la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Trabajamos en los instrumentos que tiene Costa Rica firmados a nivel internacional, como la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y bueno, no les voy a contar mucho, pero sobre todo este año hemos estado abocados en dos grandes temas, uno que es cambio climático. Estamos realizando unos proyectos de gobernanza y transparencia en las instituciones y los fondos de cambio climático en este país. Se recibe mucha cooperación internacional para ese tema, porque somos uno de los países más afectados por el fenómeno, pero esos fondos están muy dispersos y muy desordenados. Entonces, el proyecto que hemos venido liderando trata de generar cierta gobernanza, buenas prácticas de gobernanza para esas instituciones que los manejan. También un segundo tema que nos hemos abocado en este año es la promoción de la participación ciudadana. Hemos hecho varios talleres con la metodología de las veedurías sociales o auditorías sociales, que es una práctica donde los ciudadanos fiscalizan las políticas públicas de las instituciones. Y finalmente, otro tema también, y aquí hago un paréntesis para hacer un anuncio, un comercial, es que hemos estado muy abocados al tema de derecho a la información, el acceso a la información como un derecho humano. Y el próximo lunes, por cierto, a las 10 de la mañana en la UCR, vamos a presentar varias herramientas que hemos estado desarrollando a lo largo del año sobre esta temática del derecho al acceso a la información. Entonces, bueno, estos somos nosotros, estamos básicamente, no puedo entrar en mucho detalle, pero es este grupo de personas, todas voluntarias, tratando de promover algunos pendientes que tiene el país en materia de lucha contra la corrupción. Siguiente, por favor. Perdón. Cuando nosotros empezamos hace algunos años estos temas de anticorrupción, realmente que nos veían como bichos raros en el país, ¿verdad? Y sobre todo desde afuera, porque hay una percepción de que en Costa Rica no es un tema, ¿verdad? ¿Para qué estamos haciendo algo en un país donde no hay corrupción? Eso era lo que nos decían nuestros otros pares de capítulos de Transparencia Internacional. Se veía todo la democracia más estable de América Latina, ¿verdad? Esto era como algo bastante difícil de explicar. ¿Cuánta corrupción tenemos en el país? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Que siempre nos hacen en las conferencias. Aquí no hay una forma de decir en realidad cuánta corrupción hay, porque obviamente es un fenómeno que no se puede medir al ser ilegal, pero tenemos algunos métodos de aproximarnos a ese volumen. Uno de ellos es usar los indicadores internacionales, y el más conocido, el que se usa más, es el Índice de Percepción de la Corrupción, que calcula Transparencia Internacional, en donde Costa Rica
está aquí, ustedes ven ese puntito naranja, está entre los países intermedios, digamos, estamos en este momento intermedios con una puntuación, estábamos el año pasado de 58 sobre 100. Lo que dijimos cuando presentamos este índice era que no pasamos el examen, ¿verdad? Si la nota mínima era 60, nosotros tuvimos un 58, nos quedamos en la asignatura. Somos el tercer país mejor calificado de América Latina después de Chile y Uruguay. Pero la diferencia es que Chile y Uruguay sí pasaron el curso, ¿verdad? Porque tienen notas mayores a 60 y nosotros no lo hemos pasado. Y además estamos muy lejos de los países con mejor puntaje que tienen 90, ¿verdad? De nota, o sea, los que se eximieron, que son usualmente los países nórdicos, los europeos. Nosotros estamos muy lejos de estas calificaciones. Es una nota que no corresponde con el desarrollo institucional y democrático del país. Para los años que nosotros tenemos de estar desarrollando un Estado de Derecho, instituciones de control, asignándole una gran cantidad de recursos también a estas instituciones, para los años de democracia, de estabilidad política que tenemos, este índice no corresponde. Nosotros deberíamos estar en algunas de estas columnas más cercanos, por lo menos, de las mejores prácticas. Bueno, no sé porque no tengo todavía el dato de este año, pero lo que puede uno predecir es que por los casos de corrupción que hemos tenido, probablemente haya una baja, ¿verdad?, en ese indicador. La otra forma de aproximarse es en las encuestas de opinión, ¿verdad? ¿Qué piensa la gente de cuánta corrupción hay en el país? Ahí podemos usar el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas o encuestas locales, incluso las encuestas que se hacen en la Universidad de Costa Rica. En general, ustedes van a ver ahí una enorme percepción cuando le preguntan a la gente si considera que todos los funcionarios públicos son corruptos, y hay una gran mayoría que dice que sí, ¿verdad? O sea, que en casilla ponen una misma bolsa a todos los funcionarios públicos. Hay una gran cantidad de gente que también dice que el gobierno no está haciendo nada por ese tema, que son las preguntas clásicas, digamos, que hacen las encuestas de opinión. Cuando se le pregunta a la gente si ha participado o si ha atestiguado un acto de corrupción, ahí el porcentaje cae a cerca de un 20% de personas que dice que o le han pedido o ha visto algún acto directamente de corrupción. Gracias a una encuesta que realizó la Contraloría General de la República el año pasado, específicamente sobre ese tema, tenemos mucha más información de cómo ven los ciudadanos este problema en Costa Rica, que siempre sale, además, perdón, en estas encuestas de opinión también, el tema de la corrupción siempre sale dentro de los principales problemas nacionales, ahí como en el top 3, ¿verdad? De los principales problemas siempre está corrupción en algún punto de esos problemas. En esa encuesta de la Contraloría del año pasado, algunos datos que llamaban muchísimo la atención. La corrupción es el segundo problema más grave. El 85% dice que hay mucha corrupción. Esta encuesta la Contraloría la dividió por segmentos de población. Hicieron una para los ciudadanos, otra para los funcionarios públicos y otra para los proveedores del Estado. Vean, por ejemplo, entre los proveedores del Estado, las empresas que le venden bienes o servicios al Estado, decían que el 86% estima que los trámites públicos son engorrosos. Se paga en promedio un 15% de comisión para ganar un contrato. El 55% de estos oferentes cree que hay corrupción en las compras públicas. Cuando les preguntaban en qué parte, decían que la parte más vulnerable era la parte del cartel de licitación, en donde había más oportunidad de corrupción.
Y bueno, todos estos datos están ahí en la página web de la Contraloría, pero creo que cada uno de nosotros podría enlistar una serie de actos cotidianos, no solo ya los actos de corrupción de cuello blanco, que son el cementazo, la trocha, digamos que ya son corrupción grande, en un nivel grande, pero también en nuestra vida rutinaria creo que tenemos una serie de ejemplos que nos hacen pensar que realmente este es un problema y un obstáculo para el desarrollo del país. ¿Qué estamos haciendo? Costa Rica no es que no ha hecho nada, como les digo, ha invertido muchísimo en órganos de control. El sistema de fiscalización que tiene el Estado en este momento es mucho mejor que lo que tenía hace 20 años. Lo que pasa, y hay otro montón de esfuerzos, esfuerzos para un Estado abierto, para transparencia, esfuerzos incluso en materia penal, de modificar tipos penales. Todos esos esfuerzos en nuestra valoración resultan con muy poco impacto porque están desordenados, ¿verdad? Son esfuerzos dispersos, cada institución haciendo su mejor esfuerzo, pero por su lado, en su campito, ¿verdad? Y no tienen un hilo conductor. Y uno de los trabajos que hicimos este año en ocasión de la campaña electoral fue analizar todos los planes de gobierno para ver qué estaban proponiendo los candidatos contra la corrupción. Entonces, en esta tabla, y ese es un estudio que está en nuestra página web, señalamos qué partidos tenían el tema de corrupción o de transparencia como un eje temático, o sea, como un eje conductor, qué partidos habían dedicado al menos un apartado dentro de su partido, otros nada más pusieron medidas aisladas y 3 partidos ni la mencionaron dentro de su plan de gobierno. Esto, digamos, es como para ejemplificar en este tema de los planes de gobierno que hay una gran dispersión de medidas, de formas de combatir la corrupción en este momento. Entonces, toda la parte restante de tiempo que me queda, yo lo que quisiera es tratar de convencerles, y aprovechamos casi todo espacio que tengamos para esto, de que la mejor forma en este momento, lo que necesitamos en este país para hacer un salto cualitativo en el combate a la corrupción, es una estrategia que nos conecte todos esos puntos aislados que hay por muchas instituciones desperdigadas, inclusive por academia, sociedad civil, especialistas, que están haciendo cosas, muchísimas más cosas de las que se hacían antes, probablemente, pero sin hablarse y sin tener un norte común. Esto no es algo que hayamos inventado nosotros, o sea, no estamos inventando acá el agua tibia. En realidad lo que vimos fueron prácticas que habían hecho los mejores países, los países que han logrado remontar este problema. Es muy parecido, digamos, a cuando uno ve el tema de la inseguridad. Usted se va a ver cuáles países han logrado bajar la tasa de homicidios para ver qué hicieron, ¿verdad? De esos países. Pues nosotros hicimos lo mismo. Bueno, ¿qué países han mejorado más en el ranking de corrupción y cómo lo han hecho, ¿verdad? Y una de las estrategias es tener una estrategia país que se puede llamar acuerdo nacional, se puede llamar política nacional anticorrupción, póngale el nombre que quieran, pero que sea realmente un articulador, un documento marco que articule todo esto. Este documento tiene que ser necesariamente co-creado, ¿verdad? Que ahora es una palabra de moda. Co-creado significa que tiene que ser construido junto con todos los sectores involucrados en el tema.
Estamos hablando de, obviamente, del gobierno, pero también de autoridades judiciales, de los órganos contralores, de policías y de la ciudadanía que también lo vive y le afecta todos los días. Tiene que ser una estrategia que vaya más allá de un gobierno, porque en 4 años es muy difícil ver cambios en estos temas. Tiene que tener, esto es fundamental, un sistema de monitoreo y evaluación, porque estrategias tenemos muchas en este país, hay estrategias casi para todo, ¿verdad? Hay una estrategia, por ejemplo, de construcción de infraestructura pública, lindísima, un documento realmente de avanzada, pero no sabemos si se cumple, porque no tienen mecanismos de monitoreo y de evaluación constante para ver si esa estrategia está dando resultado. Pues eso sería, digamos, un componente que hay que incluirlo desde el inicio. Para buscar una mayor coordinación, lo decía doña Silvana, la coordinación entre órganos es fundamental. Aquí en este momento tenemos un espagueti de órganos de control, que a veces se traslapan funciones, duplican funciones y en el peor de los casos se contradicen, ¿verdad? Porque uno dice que sí y otro dice que no, es delito, este dice que sí, este dice que no, con los mismos recursos, además con recursos muy escasos del Estado. Esta estrategia tendría que priorizar ciertos temas, decir, bueno, dentro de todo el abanico de instrumentos anticorrupción y de temas, ¿a dónde es que a Costa Rica le está doliendo más el zapato? ¿A dónde es que necesitamos priorizar en una estrategia de mediano plazo? Y además nos ayudaría muchísimo a cumplir una serie de compromisos que nosotros hemos firmado como país en las convenciones contra la corrupción, en tratados, en la Alianza para el Gobierno Abierto, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay varias agendas, digamos, que nos hemos comprometido como país en donde estamos debiendo en algunas cosas y esta estrategia podría ayudarnos a llenar esos vacíos. Como les digo, esta estrategia tiene que ser co-construida, ¿verdad? Tiene que hacerse en conjunto con todos los sectores. Sin embargo, para nosotros, desde los estudios que hemos hecho, desde nuestra práctica en la asociación, hay algunos temas que no deberían de dejarse de lado en una estrategia nacional anticorrupción. El primero es que lo que necesitamos realmente en Costa Rica es reducir la impunidad de estos delitos. Miren, no tengo en este momento los datos, pero estamos haciendo desde el Estado de la Nación un trabajo de muestreo sobre delitos de corrupción, pero la gran cantidad se desestiman. Son delitos que no llegan ni siquiera a una audiencia preliminar o a un juicio, al primer juicio, digamos, a la primera etapa del proceso judicial. Entonces, con una probabilidad tan baja de ser sancionado, la gente se la sigue jugando, ¿verdad? Se la sigue jugando y se sigue jugando el riesgo porque mi probabilidad de ser llevado a un proceso, finalizar y ser sancionado efectivamente es bajísimo. Y ni que se diga en la parte del régimen disciplinario administrativo, que es todavía más complicado de poner en práctica, que también, por cierto, hicimos otro estudio en el Estado de la Nación que está disponible en este informe. Una gran variabilidad de faltas, de sanciones, o sea, robarse un lapicero en una institución pública le cuesta, digamos, en términos de sanción, muy diferente si está en una institución o si está en un ministerio. Si está en una municipalidad, las sanciones varían enormemente, hay una gran discrecionalidad en la parte del régimen disciplinario administrativo, que sería nuestra primera línea de combate, ¿verdad?, a actos de corrupción y que no está funcionando. Entonces, esta parte de la ecuación de la lucha contra la corrupción, si vemos la lucha contra la corrupción como una fórmula, digamos, que empieza con la prevención, la educación,
después la detección de los actos, la investigación y la sanción. Lo que estamos hablando aquí es de esa última parte de la etapa del ciclo anticorrupción, que es la sanción que está fallando. Y el otro componente es la primera parte de la ecuación, que es la parte preventiva. En esa parte es la que menos hemos invertido. Es en la parte de educar para una cultura de legalidad, de que la gente realmente empiece a tener una cero tolerancia a los actos de corrupción, que ya no se vea al corrupto como el vivo, ¿verdad? Porque aquí todavía está esa imagen de el vivo es el que se saltó la fila, es el que no hizo los procedimientos, es el que pudo agilizar su trámite, ¿verdad? Gracias a amigos, ese es el vivillo, ¿verdad? Bueno, que eso sea completamente erradicado de nuestra cultura requiere una promoción desde la escuela, en todo el sistema educativo, campañas también mediáticas de todas las instituciones. Esto es, yo siempre digo, y disculpen que me repita los que a veces me han oído, esto es como cambiar el chip cuando nosotros hicimos un cambio en esta sociedad hacia una sociedad un poco más consciente de sus recursos naturales y empezamos a reciclar, por ejemplo, o empezamos a entender que no había que tirar la basura por la ventana del carro, que eso era absolutamente normal, era súper normal hace 20, 25 años. Y esta sociedad ha tenido todo un cambio cultural, ahora reciclar es bastante común, tirar la basura por la ventana del carro es muy mal visto, pero para llegar a ese punto tuvo que haber todo un cambio, tuvo que haber educación ambiental en las escuelas y colegios, las empresas privadas se involucraron también en campañas, el gobierno tenía también una campaña muy importante y además ha sido un cambio continuado. Ustedes todavía ven que hoy en día eso sale en los medios de comunicación, entonces es sostenido. Usted no puede creer que porque hizo una campaña un año, ya la gente cambió, ¿verdad? Y hizo el cambio del chip, es un cambio sostenido a través del tiempo. Pero lo que nos indica este cambio que hubo en el tema de recursos naturales es que sí se puede hacer. Es difícil, pero sí se puede hacer. Se logró con el tema de reciclaje y de basura y tratamiento de basura. Entonces, creo que eso nos da como un optimismo de que también en esto se puede lograr un cambio positivo. Tenemos además como una ventana de tiempo en este momento muy oportuna para hablar de estos temas en este país. Porque aunque el monotema sea la crisis fiscal, ¿verdad? Que eso es lo que desayunamos y almorzamos y cenamos todos los días, esto no está tan desligado de los temas anticorrupción. De hecho, digamos, yo creo que para avanzar en la discusión fiscal que todavía el país apenas está iniciando, el gobierno va a tener que empezar a incluir elementos de control y de eficiencia del gasto. Porque ¿qué es lo que le dice la gente al gobierno? No quiero pagar más impuestos porque se roban la plata. Eso es lo que dice la gente. Entonces, el gobierno tiene que empezar a hacer cambios importantes para que se vea una voluntad de que eso no va a seguir pasando, porque va a tener que empezar a pedir más plata, ¿verdad? También hay una gran discusión que va a iniciar ahora sobre el empleo público, toda una normativa nueva relacionada con empleo público, que si tuviera un enfoque realmente integral y propositivo, debería incluir dentro de la nueva normativa de revisión del empleo público todos estos temas del régimen disciplinario, de eficiencia, de evaluación de desempeño, por ejemplo, que es una herramienta muy importante anticorrupción. Otro tema que promueve mucho estos temas es que Costa Rica está digamos, como en la vitrina mundial, porque es uno de los pocos países en el mundo que tiene una estrategia de Estado abierto.
O sea que pasó de los planes de gobierno abierto, que son, digamos, la costumbre en la alianza para un gobierno abierto, a involucrar ya todos los poderes del Estado. Y esto, digamos, tiene una comisión, además de jerarcas de poderes del Estado, que nos podría, digamos que podría ser una ventana para promover estos temas. Y finalmente, creo que otra cosa muy importante es que debido a esta crisis fiscal, el gobierno ya anunció que va a empezar un diálogo muy amplio entre sectores para llegar a otros acuerdos, en donde en ese diálogo creo que se podrían también incluir perfectamente esta política o esta estrategia nacional anticorrupción como uno de los elementos de todo ese, de toda la solución para el problema fiscal. Ahora, mientras tanto y mientras eso sucede y nuestra estrategia nacional anticorrupción termina de cocinarse, que esa es nuestra esperanza, sí hay unos pendientes más urgentes, o sea, como cosas que hay que hacer ya sin estrategia o con estrategia, sí o sí, ¿verdad? Y estos pendientes tienen que ver con muchas cosas que se mencionaron antes. Un sistema efectivo de protección de denunciantes. Todavía aquí la gente tiene mucho miedo y con razón de denunciar en las instituciones públicas porque pierde su empleo, porque es sujeto de represalias, porque aquí no nos podemos esconder en este país tan chiquitito, ¿verdad? No es como en Estados Unidos que hay el sistema de protección de víctimas y denunciantes que le cambian el nombre, lo pasan a otro estado y desapareció. Aquí nadie puede desaparecer, ¿verdad? No podemos ir muy lejos, todo el mundo sabe dónde está todo el mundo. Entonces, este sistema de colaboraciones que nos contaba doña Silvana, bueno, los casos que se han caído porque en instancias superiores, en segunda instancia, en el tribunal, dicen que el testigo de la corona no es válido, digamos, entonces el caso se cae porque esa era la única prueba que se tenía. Todavía en ese tema de colaboraciones estamos bastante como en pañales, y diría yo que no se ha aprovechado lo suficiente. Y si uno no tiene a alguien de adentro que diga, como dijo doña Silvana, no existe el caso. Es muy difícil que alguien externo a la organización pueda tener los indicios y las pruebas que se requieren para que un caso judicial llegue al éxito. El otro tema en que hemos insistido hasta la necedad también es en necesitamos un sistema unificado de compras. Tenemos una ley, vean ustedes, vean. Cuando ingresamos primero a la Alianza para un Gobierno Abierto en el año 2012 y hubo un primer plan de gobierno abierto, había un compromiso que era unificar el sistema de compras. Esto fue en el 2012. En el plan de acción número 3 que se firmó en el 2015 se volvió a poner como compromiso porque no se había cumplido antes. Pero no solo eso, además se llegó a establecer una ley. Ahora hay una ley por medio de la cual es obligatorio para las instituciones incorporarse al SICOP. Y aún así, a pesar de todas esas cosas, todavía tenemos en este estado 14 sistemas distintos de compras. Cada institución hace su sistema de compras como quiera, especialmente las instituciones que compran más, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el ICE, son instituciones que tienen totalmente su sistema paralelo. Y como decimos nosotros, es el ABC contra la corrupción. No es que la va a eliminar, pero es que es una herramienta fundamental. Yo necesito saber cuánto le cuesta una silla a las instituciones del Estado el año pasado, cuánto pagaron por una silla y empezar a poder determinar si alguien está pagando de más, si alguien está pagando menos, qué es lo que está pasando ahí, a quién se la está comprando, quiénes son los proveedores. Eso todavía no lo podemos saber. A estas alturas del siglo XXI, en este pequeñito país, no se tiene. Y otra gran área de mejora
es la incorporación del sector privado en estos temas. Por ahora ha sido una discusión bastante centrada en funcionarios públicos, ¿verdad? Algunos cuantos muy apasionados del tema, ¿verdad? Pero realmente esto tiene que calar en el sector privado y creo que lo que pasó ayer y la noticia de hoy lo deja todavía más claro, ¿verdad? Si no hay esa misma cultura, ese mismo compromiso de parte de los operadores económicos principales en este país, va a ser muy difícil lograr, digamos, todo el funcionamiento del sistema. Bueno, entonces yo creo que nada más resumo diciendo que me gustaría, digamos, dejarles dos mensajes claros. Este sí es un problema para Costa Rica, aunque comparativamente en el mundo no estemos tan mal, para nuestros efectos comparados con nuestra propia institucionalidad, digamos, antecedentes democráticos, estamos mal y este sí es un problema que deberíamos priorizar. Y cuando un problema es prioritario, la única forma, digamos, de atacarlo o de solucionarlo coherentemente es con una política nacional que empiece a unir todos esos puntos. No es que no se esté haciendo nada, se está haciendo, pero no tenemos esa coherencia y ese hacia dónde queremos llegar. Muchas gracias.